Bueno, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo coloquio organizado por la Fundación Hay Derecho, una fundación en la que, como saben, trabajamos por la defensa del Estado de Derecho y para ello realizamos periódicamente debates y coloquios sobre temas relevantes de la actualidad jurídico-política. Y hoy precisamente vamos a hablar de uno de esos temas que está ocupando el debate político en estos días, que es el tema de los indultos a los políticos del proceso. Y para ello me acompañan unos invitados de lujo. Rodrigo Tena, que es notario y patrono de la Fundación Hay Derecho. Hola, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Germán Teruel, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia. ¿Qué tal, Germán? Hola, muy buenas tardes. Y Elisa de la Nuez, que es la secretaria general de la Fundación Hay Derecho. Hola, Elisa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues para acercarnos a la cuestión del indulto, qué implicaciones tiene, vamos a abordar primero su dimensión jurídica, que es cómo se ha utilizado históricamente y qué limitaciones tiene, para pasar después a un segundo bloque donde hablaremos de la dimensión y las implicaciones más políticas de estos indultos. Recuerdo a los asistentes del evento que nos siguen por Zoom que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través del chat, así que sin más, voy a comenzar por preguntarle a Elisa ¿qué significa la institución del indulto en el siglo XXI? Bueno, yo creo que el indulto es una institución muy antigua, ¿no? Que viene un poco de los tiempos de las monarquías absolutas, es el derecho de gracia, ¿no? Que normalmente tiene el rey para, digamos, perdonar a quien considere, ¿no? Esta institución después pasa a las democracias parlamentarias y llega también hasta nuestros días, pero tiene un poco ese origen, un poco de, bueno, poder absolver a una persona que ha cometido un delito en virtud de esa gracia normalmente que ejerce el rey. Claro, el encaje de este tipo de instituciones en un Estado de Derecho moderno pues tiene también algunas complejidades, ¿no? Precisamente supongo que después hablaremos de cuáles son los requisitos o cuáles son las condiciones que deben darse para que en un Estado de Derecho moderno esta institución, que es un poco anacrónica, vamos a decirlo así, tenga sentido y no sea algo, un residuo del pasado, ¿no? Yo creo que la primera reflexión que hay que hacer es, venimos de una institución antigua que hay que trasplantar, por así decirlo, al Estado de Derecho y que tiene, por tanto, unas reglas que no son las que eran antiguamente, donde, digamos, era una discrecionalidad absoluta, ¿no? En el sentido de que se podía perdonar cualquier tipo de delito sin ningún tipo de condicionante. Esto no es así ahora, supongo que ahora hablaremos del tema, y también se suele decir, porque yo creo que también es algo curioso, que claro, la ley reguladora es de 1870. Es verdad que ha habido alguna reforma en los años 80, pero no deja de ser también una ley que si uno la lee, ¿no? pues tiene su curiosidad, porque estamos hablando bueno, pues de una norma muy antigua, ¿no? Y quizá también tiene interés, supongo que también hablaremos después de eso, cómo no ha sido posible hacer una reforma en profundidad de la ley del indulto, aunque ha habido algunos intentos. Has apuntado ahí algunas cosas, pero para profundizar más en la cuestión, Rodrigo, quería que nos hablaras de la libertad que tiene el gobierno a la hora de plantear el tema de los indultos. ¿Es total o es necesario cumplir ciertos requisitos? Bueno, pues efectivamente, para contestar a esta pregunta yo creo que tenemos que un poco contextualizar la cuestión. O sea, en primer lugar, si nos referimos a la ley, a la que ha mencionado Elisa de un momento, la ley es muy permisiva. Es decir, es una ley pensada para otra época, de una redacción confusa, técnicamente bastante mala, pero a la postre, cuando uno termina de leerla y analizarla, se da cuenta que realmente da al gobierno una enorme libertad para indultar con prácticamente nada, ¿no? Con poquísimos o nulos controles, lo que precisamente ha generado el abuso que hemos sufrido en las últimas décadas con esta institución, ¿no? Claro, lo que pasa es que precisamente por eso, porque la ley tenía pocos controles, el Tribunal Supremo ha terminado reaccionando. O sea, ya en el año 2000, a principios de la década, de la década del 2000, ya empezó en determinadas sentencias a indicar que, bueno, que el tribunal podía ejercitar un control sobre los decretos de indulto, aunque realmente era un control procedimental, es decir, un control de si habían cumplido
los requisitos formales. Pero como esto realmente no contuvo la voracidad del gobierno a la hora de indultar, sino que pues, se siguió indultando a mansalva con algunos años hasta 500 indultos, pues llegó un momento que el Tribunal Supremo en el año 2013, pues por así decirlo, da un golpe sobre la mesa en el famoso caso del kamikaze y viene a introducir unos requisitos ya de control, por así decirlo, ya sustantivos, ¿no? Porque lo cierto es que esa sentencia fue una sentencia al pleno muy polémica, con muchos votos particulares, de comprensión un poco difícil, porque realmente quería contentar a mucha gente, pero al final lo que viene a decir es que es necesario una mínima fundamentación que evite el riesgo ya incluso de error, de incoherencia lógica y, por supuesto, de arbitrariedad manifiesta, ¿no? Es necesario, cita, esto es muy importante para lo que luego veremos en el tema del proceso, el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, y viene a decir, en definitiva, que por lo menos lo que se necesita es una somera justificación de cuáles son los criterios de justicia, equidad, utilidad pública que se están manejando, porque realmente en ese expediente del kamikaze, pues el gobierno lo único que hace es, a la vista de decir que a la vista de los informes que además eran negativos, se decide conceder el indulto. Claro, el Tribunal Supremo dice, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Un error, una incoherencia lógica o qué? Entonces, es verdad que ahí intenta introducir un principio de control que además obedece, yo creo que a nuestra, bueno, esto lo pueden decir, explicar Germán, y lo bueno, esto que a Germán y Elisa mucho mejor, pero un principio de control que ha hecho nuestra doctrina administrativa de los actos políticos desde el tardofranquismo, ¿no? Y que ya en Terría insistía mucho en que realmente no hay ningún acto administrativo que esté exento de control judicial, porque al fin y al cabo todos tienen un límite legal, pero también el límite de los principios generales del derecho, de los valores ahora constitucionales que hay que respetar. Y eso no significa negar pues el criterio de decisión política que evidentemente estos actos tienen, sino simplemente marcarlo, como decía Enterría con su habitual elegancia, decía, la transgresión de esos límites ni forma parte de las funciones del gobierno ni las requieren tampoco sus responsabilidades, ¿no? Entonces, en definitiva, en el año 2013 el Tribunal Supremo debería decir, oye, esto está aquí y nosotros pues vamos a intentar que sin excedernos de nuestra función, pues por lo menos controlar las arbitrariedades manifiestas. Uh-huh. Has mencionado ya algunos, pero Germán, yo no sé si quieres concretar algunos de estos límites jurídicos a la prerrogativa de gracia del gobierno y su potencial control jurisdiccional. Sí, yo creo que enmarcando precisamente o abundando en lo que ha dicho tanto Elisa como Rodrigo, es importante saber que es cierto. La institución del indulto viene de un régimen que operaba con otra lógica. Pero eso no quiere decir que no tenga sentido el indulto también en un ordenamiento constitucional, también en un ordenamiento democrático. Cuestiones cómo lo incorporamos, con qué límite. Por ejemplo, el caso típico, ¿no?, que uno pone en clase para justificar la oportunidad de que exista una institución así es cuando llegamos y decimos, bien, a una persona que se le condena por un robo en un momento dado, se alarga el proceso y en el momento en el que va a entrar en prisión, esa persona está rehabilitada. Pues claro, pues para eso tiene una finalidad el indulto, para corregir determinados excesos que en un momento dado puede dar lugar la justicia. Por eso es importante el informe del tribunal sentenciador, por eso también en determinadas ocasiones es importante el informe de las autoridades penitenciarias, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que lógicamente cuando nosotros transponemos esta institución a un ordenamiento constitucional nos pasa un poco como con la inviolabilidad del rey, que puede tener un sentido, pero lo que no puede es seguir respondiendo a una lógica de un poder absoluto que no tenía que responder a controles salvo a su propia voluntad. Siguiendo, como decía con Rodrigo, con algunos de nuestros maestros, hay que acabar con algo con lo que el Estado constitucional es incompatible, radicalmente incompatible, es con las inmunidades del poder. El Estado constitucional viene a que no haya inmunidades del poder, a que no haya ningún poder absoluto, ningún poder que no tenga responsabilidad, que no sea controlable. Claro, eso, como muy bien señalaba Rodrigo, precisamente en el año 2013 el Tribunal Supremo al final tuvo que terminar proyectándolo sobre los indultos. Claro, y vino a decir, ojo, esta es una prerrogativa individual
y luego volveremos sobre eso porque creo que es muy importante, la Constitución prohíbe los indultos generales y es una prerrogativa excepcional en tanto que supone una injerencia del Ejecutivo en otro poder del Estado como es el Poder Judicial. Es cierto, estamos ante lo que antes se llamaba un acto graciable y que el Supremo termina identificando con un acto discrecional del gobierno, como un acto político y por tanto en el que el gobierno cuenta con un amplísimo margen de discrecionalidad. Y llega a utilizar el Supremo la palabra amplísimo margen de discrecionalidad. Ahora bien, todo el mundo sabe que discrecionalidad no puede confundirse con la arbitrariedad. Es cierto, en este tipo de control, de arbitrariedad, es un control último, muy residual, decía Rodrigo, tiene que ser una incompatibilidad lógica muy evidente, muy patente, una falta de razonabilidad última. ¿Por qué? Porque al final es cierto que a quien la Constitución atribuye la dirección política del país es al gobierno y por tanto la primera exigencia o dación de cuentas que tenemos que darle al gobierno por los indultos que conceda es democrática, en sede parlamentaria y por los propios ciudadanos. Y solo cuando algo sea totalmente arbitrario, manifiestamente irracional, o, como dice también, lógicamente, cuando se violen algunos de los elementos reglados. Lo que pasa es que, como ha señalado Rodrigo, la ley, y también creo que lo ha dicho Elisa, la ley del 1870 es una ley defectuosa, es una ley que es poco clara, pero bueno, tiene una serie de elementos reglados. Si se violan algunos de esos elementos reglados, o se incurre en manifiesta falta de razonabilidad, ahí también pueden entrar los tribunales, porque lógicamente no podemos hacer otra interpretación de una cláusula de este tipo. Muchas gracias, Germán. Habéis mencionado ya algún caso, como el caso del indulto del kamikaze. Elisa, no sé si nos puedes explicar un poco cuál ha sido el uso que han hecho los distintos gobiernos de los indultos. Sí, bueno, en realidad lo ha mencionado ya Rodrigo, ¿no? Yo creo que aprovechando un poco esta situación y sobre todo una cosa que creo que es muy importante, durante mucho tiempo los indultos se daban con total opacidad. Cuando digo con total opacidad, la gente realmente no sabía o no era muy consciente de qué indultos se daban, más allá de que por supuesto se publican en el boletín oficial, pero realmente no había una vigilancia, ¿no? sobre la cuestión de los indultos y bueno, sistemáticamente pues se indultaba con bastante alegría, ¿no? No solo en los casos que ha mencionado Germán, que son los que siempre, digamos, todo el mundo tiene en la cabeza y que son realmente aquellos donde no hay problema, porque los informes, lógicamente, el informe del Tribunal Sentenciador es el primero en decir que esas personas deben ser indultados, sino todo en aquellos casos en que por razones de afinidad o de cercanía o etcétera, pues le convenía al gobierno de turno dar el indulto, ¿no? Entonces realmente veníamos de una época donde se indultaba muy alegremente, vamos a decirlo así, porque no había ese control o no había esa transparencia. Yo creo que eso es lo que hace, como siempre ocurre, ¿no? Cuando hay esa cierta sensación de impunidad o de no control, pues los sucesivos gobiernos se van animando y empiezan a saltar ya algunos casos escandalosos. Se ha mencionado el caso del kamikaze, que fue efectivamente el caso donde ya, digamos, el Tribunal Supremo, ante el recurso de la familia, ¿no? Establece un poco cuál es esa doctrina que ha mencionado tanto Rodrigo como Germán, pero ya había algunos casos, nosotros los tratamos en el blog Hay Derecho, que hombre, eran muy llamativos, ¿no? El caso de Alfredo Sáenz, que fue indultado, que esto también es interesante, porque eran indultos que, digamos, los dos principales partidos estaban más o menos de acuerdo, con lo cual el otro no hacía cuestión política de ese indulto. Esto es importante, porque claro, ahora mismo estamos en una situación donde se está haciendo cuestión política del indulto porque no hay un consenso entre los grandes partidos. En otras ocasiones, en este caso en concreto, pues digamos, había ese acuerdo entre los dos grandes partidos y se da ese indulto que nosotros, acuerdo, lo comentamos en el blog, pues nos parecía particularmente llamativo. Casos también, los casos del GAL también es interesante porque ese indulto además se concede por el gobierno de José María Aznar, no por el gobierno del PSOE, pero claramente hay un acuerdo ahí en que en el caso de Barrio Nuevo y Vera procede ese indulto. Es decir, de lo que quiero poner de relieve con esto es que los indultos se daban con cierta alegría y también sin mucha oposición cuando había ese consenso en el sentido de, bueno, estas personas tienen que salir a la calle y digo, el caso de los GAL es llamativo porque es el gobierno del PP el que da los indultos, pero obviamente esto se ha acordado, de forma que no hay un cuestionamiento digamos, a nivel político, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Que el indulto entra
en un terreno de debate político. Y luego también, una cosa que también es llamativa, ¿no? Sobre todo refiriéndonos a los indultos en contra del informe del tribunal sentenciador, porque cuando el informe está a favor, normalmente, digamos, no es un indulto conflictivo. ¿Por qué? Porque se dan las circunstancias que hemos mencionado antes, está rehabilitado o hay arrepentimiento, etcétera, etcétera. El problema es cuando el informe preceptivo, particularmente el del tribunal sentenciador, es contrario, porque entonces sí que aparece toda esa margen, digamos, de discrecionalidad, cuestiones de oportunidad, que es un poco lo problemático, ¿no? Y ahí sí que ha habido casos también un poco llamativos, indultos en casos de corrupción, se ha indultado mucho en casos de corrupción, no solo a políticos, también a altos funcionarios, y por ejemplo en caso de malos tratos o de torturas en caso de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, estamos hablando de casos que no son precisamente los que uno pensaría habitualmente para los indultos, ¿no? Y por tanto hay una problemática, yo creo, que estalla, por así decirlo, o que madura en el caso del kamikaze, porque digamos, se venía ya de mucho abuso, por así decirlo, con este tema, y yo siempre lo digo porque creo que es de justicia y tiene mucho que ver con la labor precisamente que hace una fundación de la sociedad civil, la Fundación Cibio, que digamos empieza a mirar este tema con una herramienta que se llama el indultómetro y nos hace a todos conscientes de cómo se están utilizando los indultos, ¿no? Cuando digo a todos, digo a otras entidades de la sociedad civil, a los expertos, pero a los propios políticos también, ¿no? Yo creo que una de las cosas más llamativas es cómo empiezan a descender el número de indultos a partir de que esta fundación da estos datos, ¿no? Es muy llamativo, lo hemos comentado también alguna vez, que caen en picado a partir del momento en que el gobierno de turno sabe que los indultos se van a mirar, ¿no? Y que pueden ser objeto de una crítica pública. Por tanto, yo creo que es bueno saber de dónde venimos en el tema de los indultos, porque realmente es una historia más bien de, si no de abusos, por lo menos de cierta alegría en su concesión, ¿no? Y Rodrigo, precisamente para tratar como de frenar esta alegría o estos abusos, ¿ha habido propuestas de reforma de los indultos recientemente? Sí, ha habido varias propuestas. Lo que pasa que, desgraciadamente, como siempre ocurre con las iniciativas legislativas en España, o casi siempre, muchas están motivadas por reacciones políticas del momento y no por el intento honesto de reformar la institución, para lo cual yo creo que es perfectamente posible llegar a un consenso bastante generalizado entre las fuerzas políticas. Pero claro, esto se ha utilizado, como tantas otras cosas, como arma arrojadiza para intentar comprometer a la otra parte en cuestiones políticas desagradables o que se consideraba que podían incomodar al contrincante, ¿no? Entonces, si realmente vemos las propuestas que se han hecho, pues es curioso que casi todas las propuestas incidan mucho en determinados delitos que no pueden ser indultados, ¿no? Por ejemplo, el PSOE introducía como delito que no podía ser indultado el maltrato de género, o el Ciudadanos el terrorismo. El PP llegó a proponer curiosamente que no se podía indultar la sedición ni la rebelión, ¿no? Entonces, claro, al final esto no tiene ningún sentido, porque el indulto, como decía Germán antes perfectamente, es una institución que probablemente hay que mantener bajo controles más estrictos, pero que es una vía de escape del sistema para atender determinadas situaciones que se pueden producir en todo tipo de delitos, ¿no? Realmente, ¿por qué es más grave el maltrato de género que el infanticidio o el parricidio, o yo qué sé, o el terrorismo? Si es que no se trata de gravedad ni de repugnancia social de determinados delitos. Esa no es la cuestión que estamos discutiendo al hablar del indulto, sino de otros temas, ¿no? Realmente ya puestos a intentar prohibir indultar determinados delitos, lo que tiene sentido es indultar aquellos delitos donde hay sospecha realmente de autoindulto, que es lo que decía antes Elisa sobre los de corrupción, malversación de fondos públicos, prevaricación, donde realmente el gobierno se está indultando a su clientela, por así decirlo, ¿no? Entonces, ahí sí que podría haber más justificación, pero probablemente ni aun eso, ni aun ahí, porque siempre puede haber determinadas razones de justicia o de equidad, como decía Germán antes, que justifiquen en todo caso el indulto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues también estas propuestas pues incluían en determinados casos exigir
y siempre el informe favorable del tribunal sentenciador. Pero bueno, esto también pues, es debatible, porque claro, hay varios motivos para indultar. Está la justicia, la equidad, que desde luego el tribunal tiene algo que decir en eso, pero también está la utilidad pública, que se menciona la ley y que es conveniente mantener. Y ahí, claro, el criterio del tribunal, pues como decía Germán también antes, es que no es el relevante, es más bien el del gobierno. Entonces, bueno, se pueden introducir mecanismos de control, como en otros países, trámites parlamentarios, obtener determinada sanción parlamentaria para determinados indultos cuando no se obtiene el informe favorable del tribunal sentenciador, etcétera. Se pueden hacer cosas, pero realmente todas las iniciativas que se han llevado al Congreso pecan de oportunismo político. No ha habido realmente ninguna que quisiera afrontar esto de forma técnica, de forma correcta, con ganas verdaderamente de rehabilitar esta institución y controlarla y evitar los abusos que se están produciendo. Gracias, Rodrigo. Has introducido un concepto que es el de los informes preceptivos, que me gustaría que Elisa nos aclararas un poco cuál es el valor de estos informes, y también una cuestión de la que vamos a hablar sobre los indultos que ahora vamos a tratar, que es también la importancia del arrepentimiento. Sí, bueno, el tema básicamente, o sea, un informe preceptivo es un informe que es obligatorio pedir, pero si no es vinculante no es obligatorio seguirlo, ¿no? Entonces, es un poco lo que pasa en la ley de indulto, se da esa preceptividad, hay que pedir ese informe particular, el informe del tribunal sentenciador, que es lógico, porque el tribunal sentenciador es el que ha conocido del procedimiento, el que ha puesto las condenas, el que tiene, digamos, esa proximidad, ¿no? Luego, por supuesto, puede también atender a una serie de información de lo que diga la propia Fiscalía, la Administración Penitenciaria, pero digamos la idea es muy sencilla, o sea, hay que oírles obligatoriamente, el informe es preceptivo, pero puedo separarme de ese informe, ¿no? Y es ahí donde aparece esa, porque claro, cuando digamos el indulto se da de conformidad con lo que dice el tribunal sentenciador, con los informes que hay, no se plantea nunca el problema por definición, ¿no? Pues digamos, es el caso que volvíamos a decir, el que todo el mundo está de acuerdo, pues el gobierno simplemente, oye, pues ya está, lo da. El problema es cuando eso no es así, ¿no? Y claro, en este caso además se da la circunstancia de que, supongo que luego lo vamos a comentar, el informe del tribunal sentenciador es absolutamente demoledor en contra de dar el indulto, es decir, no es un informe cualquiera, es un informe que realmente se despacha a gusto, ¿no? En el sentido de todas las razones por las cuales no procede este indulto, entrando también en cuestiones como las que mencionaba Rodrigo del autoindulto, cuestiones, digamos, ya más en profundidad. En fin, es un informe no fácilmente eludible desde el punto de vista, o sea, eludible sí, porque el gobierno puede no seguirlo, pero en fin, hay que hacer un esfuerzo grande de argumentación porque se ha hecho un esfuerzo grande de argumentación. El tema del arrepentimiento también es interesante, se dice, el arrepentimiento no es necesario. Hombre, estrictamente hablando, no, pero yo diría que casi es el presupuesto lógico del indulto, que también decía una cosa Germán, es que el indulto se da individualmente y esto no es una cuestión baladí, es decir, se da a cada persona. Entonces, a la hora de valorar digamos, las circunstancias de esa persona, una circunstancia muy relevante es, lógicamente, su actitud en cuanto al delito que ha cometido. Decíamos antes, el que está rehabilitado, hombre, el que está rehabilitado de alguna forma implica que tú ya no estás ni en disposición ni en condiciones ni tienes ninguna intención de volver a delinquir, ¿no? Y esto es una cosa muy importante porque esa persona, digamos, claramente es una persona que ya se ha rehabilitado y por tanto tiene toda la lógica del mundo. En el caso de este tipo de indultos tenemos, supongo que lo comentaremos después, el dato de que más parece un indulto colectivo porque aquí hay varias personas, digamos, cada una es verdad que las condenas similares, pero cada uno tiene sus circunstancias, de las cuales algunas además clarísimamente han manifestado vamos, convicción de que ellos no tienen que arrepentirse de nada porque consideran que han sido condenados, digamos, por delitos de opinión o por libertad de expresión. Es decir, aquí sí se da una problemática en el sentido de que buena parte de los indultados, yo diría la mayoría de ellos, están convencidos de que realmente no tienen que arrepentirse de nada, ¿no? Y esto yo creo que es una reflexión interesante porque en la lógica de la institución, aunque insisto, no lo ponga como un requisito, como no pone tampoco que tenga que ser el condenado el que pide el indulto, lo pueden pedir otras personas en su favor, pero la lógica
sí que parece exigir que haya esa voluntad clara de, digamos, de no volver a delinquir, no volver a cometer el mismo tipo de actuaciones. Y esto quizás es una de las cosas que quizá al público le llaman más la atención, ¿no? Es decir, bueno, que estos señores están diciendo que ellos lo van a volver a hacer, que no solo no están arrepentidos, sino que consideran que son presos políticos, etcétera, etcétera. Entonces yo sí que creo que aunque no sea un requisito, digamos, en el sentido formal, está implícita en la lógica de la institución, ¿no? Y es verdad, lo hemos comentado también, la ley, bueno, pues es escueta, es antigua, no es muy clara, pero a mí sí me parece que tiene toda la lógica del mundo, digo, la lógica jurídica y racional que, primero, como hemos dicho, que el indulto tiene ese carácter individual, tiene que atender a las circunstancias de cada persona, y una de esas circunstancias muy atendibles es la actitud con respecto a lo que va a hacer, digamos, en el futuro. Y Rodrigo, entrando ya en el caso que nos ocupa de los indultos a los políticos del proceso, ¿qué dicen concretamente los informes? Y también te voy a preguntar por una noción que ya has mencionado, que es el tema del autoindulto. ¿A qué se refiere el Tribunal Supremo cuando habla en su informe negativo del autoindulto? Pues el informe, desde luego, es bastante demoledor, ¿no? Es muy extenso y, claro, toca todas estas cuestiones que hemos ido comentando, ¿no? Primero habla del carácter colectivo de la petición de los indultos, ¿no? Esto es totalmente contrario a la lógica del derecho penal, porque una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es la responsabilidad política. La responsabilidad política, a lo mejor podemos hablar de responsabilidad colectiva dentro de determinados ciertos límites, ¿no? Pero desde luego la responsabilidad penal no tiene sentido. La responsabilidad penal es estrictamente individual. Entonces, se trata de la conducta de cada uno y del caso concreto de cada uno, lo que se tiene que valorar, ¿no? Entonces, el tribunal empieza por eso, pero luego también pues menciona otras cuestiones muy importantes que hemos mencionado, el tema del arrepentimiento, por supuesto, que es clave, porque, bueno, al fin y al cabo, hombre, no se exige el arrepentimiento en cuanto uno siempre puede pedir el indulto considerando que es inocente, pero claro, otra cosa es decir que lo vas a volver a hacer, o sea, es que eso ya, como decía Elisa, está un poco, no se ve por dónde luego lo conecta con los criterios por los cuales se puede pedir el indulto, que es justicia, equidad y utilidad pública, y claro, con esa actitud, pues es que no lo encuentra por ninguna parte, ni desde el punto de vista de la justicia, ni la equidad, ni la utilidad pública. La utilidad pública, pues claro, es que esto insiste que no se trata de un delito de orden público, sino un delito sobre los fundamentos mismos de la democracia y del Estado de Derecho, de la paz pública y de la convivencia ciudadana. O sea, es una cosa muy grave que evidentemente una actitud de volver a repetirlo, pues es que choca radicalmente con la filosofía del indulto. También habla del tema, entra también el asunto de la desproporción, la crítica es si hay una desproporción en la pena respecto del delito, viene, esto lo va a comentar seguramente luego Germán, viene pues a insistir un poco que eso no se ha producido en ningún caso, porque además es que hace un análisis del derecho comparado y indica que todos los ordenamientos jurídicos se castigan con mucha severidad este tipo de conductas, ¿no? Y luego al final menciona ese tema, que es un tema muy serio, que desde luego el gobierno tiene que tener muy en cuenta a la hora de razonar, justificar el indulto, que es el tema del autoindulto. Porque claro, ahí es donde conecta el tema del autoindulto con lo que en el 2013 había hablado de la interdicción de la arbitrariedad. Porque claro, si el gobierno va a intentar justificar este indulto en razones de utilidad, razones de conveniencia, utilidad pública, pues claro, tiene que huir de la presunción o sospecha de que en realidad lo que está haciendo aquí es consolidar una determinada mayoría parlamentaria accediendo a una petición de su socio de apoyo parlamentario, ¿no? En este caso de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? De esta manera sería un acto claramente arbitrario y encima prohibido expresamente de una manera implícita por la Constitución cuando prohíbe el autoindulto de determinados delitos cometidos por el gobierno, por el presidente. Entonces, de alguna manera viene a decir, bueno, es que aquí hay podría haber un claro conflicto de intereses que entraría de lleno en el tema de la prohibición de la arbitrariedad, ¿no? Entonces yo creo que
ahí es donde el gobierno a la hora de justificar el indulto tendrá que echar el resto, porque tendrá que intentar justificar esa utilidad de una manera mínimamente convincente, porque si no, yo creo que con este informe tan demoledor, bueno, esto lo comentaremos ahora, pero con este informe tan demoledor existe cierto riesgo de que el Tribunal Supremo, si esa justificación no es mínimamente decente, pues pueda anular el indulto, creo yo. Sí. Gracias, Rodrigo. Quería ahora ir contigo, Germán, y preguntarte por los problemas jurídicos concretos que plantea el indulto de los condenados por sedición en Cataluña. Y también otra pregunta, que es ¿qué pasaría si el Tribunal Supremo anulara los indultos? A ver, yo creo que se ha introducido ya muy bien la cuestión, tanto por Elisa como por Rodrigo. Nosotros con la Constitución en la mano nos encontramos tres límites constitucionales a la prerrogativa del indulto. Uno es que no puede haber indultos generales, el otro es que no cabe el autoindulto, es decir, no puede indultarse a los propios miembros del gobierno, y el tercer límite, no caben indultos sobre el crimen de traición, delito de traición o contra la seguridad del Estado. Bien, los dos últimos, que aunque lo apunta en su día la Fiscalía y luego pues lo reconoce, tampoco entra a fondo el Tribunal Supremo, como ha dicho Rodrigo en su informe. Es decir, la cuestión del autoindulto y de la seguridad, digamos, y que pueda la sedición aún no siendo un delito contra la seguridad del Estado, pero está muy cerca. Igualmente, aunque no estemos hablando de un autoindulto en sentido propio, está muy cerca, porque estamos hablando de un indulto a quienes son los socios de gobierno de quienes están en el gobierno. Bien, estas dos cuestiones a mí hacen ver que los indultos en este caso van contra o se comparecen mal con el espíritu de la Constitución, pero no creo que podamos reprochar en sentido jurídico fuerte, es decir, hay una prohibición constitucional desde esa perspectiva. Se comparecen mal. Y como decía Rodrigo, el gobierno bien le valdría tratar de justificar al máximo porque esto ni es un autoindulto y no se trata de un delito que afecta a la seguridad del Estado, no, está muy cerca de ello. El problema jurídico, a mi juicio, más fuerte, y lo ha dicho Elisa, es la necesidad de preguntarnos por cómo se han planteado, y es que se han planteado con que esto es un indulto a los presos del proceso, y lo dice el Tribunal Supremo, aduciendo una suerte de responsabilidad solidaria o colectiva, si estamos ante un indulto general. ¿Cuál es el problema? Es que no tenemos claro constitucionalmente qué es eso de un indulto general. Y ahí tenemos un primer problema. Claro, como todo en el derecho, hay partes que sí son claras y luego empezamos en los grises, ¿no? Es decir, si llegara el Viernes Santo el presidente del gobierno y dijera que con motivo de la festividad pues va a indultar a todos los que hayan sido condenados por robo en este último año, porque estamos celebrando Viernes Santo, claramente es un indulto general que estaría prohibido por la Constitución. Claro, aquí el planteamiento que se ha hecho claramente es de un indulto general. Habrá que ver cuando el gobierno motive cómo lo hace. Desde luego, a mi juicio, tendrá que hacerlo individualizadamente y tendrá que ir reo a reo diciendo las circunstancias. Y aquí entonces a mí se me plantea un problema conceptual, pero que tiene mucho que ver con el problema catalán, y que no termino de darle una respuesta, diría que estoy con el corazón partido. Claro, jurídicamente, ¿es admisible que el gobierno pueda invocar una genérica causa de utilidad pública desvinculada precisamente de los méritos individuales? Porque claro, yo en cierto modo entiendo que indulto general es todo aquel que no está motivado individualmente, y en esa motivación individual yo creo que tiene o exige que se funde en hechos personales meritorios. Claro, si lo entendemos así, es decir, que la motivación individual exige también que
el reo en concreto haya una serie de hechos personales meritorios, el gobierno lo va a tener muy difícil. Y ahí cobra pleno sentido lo que en el año 90 escribiera Tomás y Valiente, cuando, aun no estando expreso en la ley, y señores, citar a Tomás y Valiente es citar al paladín de la tolerancia de nuestra democracia. Y Tomás y Valiente en un articulito, bien es cierto que en prensa, pero también ante un problema de un indulto, de una condena por rebelde, decía, si no hay arrepentimiento y no hay asunción del compromiso con el orden constitucional, no cabe indulto. Claro, ahí lo que estaba entendiendo Tomás y Valiente es precisamente eso, no cabe utilidad pública desvinculada del mérito personal. Y dentro del mérito personal, hombre, parece que en este tipo de delitos el arrepentimiento cobra un especial interés. Es cierto que cabe otra interpretación. Cabe otra interpretación en la que se diga que se motiva individualmente, pero unido a una causa de utilidad pública, prima la faceta de dirección política del gobierno, entender el indulto como una herramienta de dirección política del gobierno, y en ese sentido el gobierno cree que estos indultos, con independencia de las circunstancias particulares de cada uno de estos reos, puede ser útil para la política del país y entonces tirar para adelante. Tendrá que hacerlo individualizadamente, pero al final será casi una motivación, por así decir, de copia y pega entre los distintos. Será simplemente indultar a este señor, ayuda a resolver, a destensionar la situación en Cataluña, que ya discutiremos si eso es verdad o no, y ya hablaremos sobre eso en el segundo bloque. Bien, dando una respuesta más o menos estereotipada, una motivación más o menos estereotipada, pero unida a la utilidad pública, pues puede tratar de escaparse. Claro, la posición en la que deja a la sala cuarta, ¿no? La de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, que será la llamada a revisarlo. La tercera. La tercera, exacto. Es endiablada. Es decir, es endiablada, porque claro, lo hemos dicho, tiene que aplicarse un cierto self-restraint, ¿no? Una cierta autocontención, un control de arbitrariedad como racionalidad última, para colmo en un tema de Estado. Y aquí la intervención de un tribunal es muy complicada y político-institucionalmente se sitúa al Tribunal Supremo y en concreto a la Sala Tercera en una posición muy complicada, y al final los jueces en la parte débil, porque no pueden defenderse. Es decir, por eso yo, claro, en estas situaciones me inclino siempre al self-restraint jurisdiccional, a la autocontención, y salvo que el caso sea muy, muy claro, no meterse y que sean los ciudadanos los que respondan, ¿no? Y el control parlamentario el que opere. No obstante, si decidiera hacerlo, pues como ocurrió con el indulto del kamikaze, pues podrá anularlo. Y lo que también podrá hacer, y claro, y esto está abierto, como normalmente sería por un defecto de motivación, devolverlo al gobierno y que el gobierno vuelva a indultar y lo motive mejor, lo cual ya sería la cuadratura del círculo, ¿no? Es decir, que esto se devolviera al gobierno, el gobierno tuviera que volver y tendríamos el follón institucional. Con lo cual, ante esa realidad, yo cruzo los dedos para que el gobierno lo motive y vista el santo lo mejor posible si está decidido, aunque con todas, esto es un indulto que no voy a decir que repugna, pero que se comparece bastante mal con el espíritu de nuestra Constitución. Muchas gracias, Germán. Pues vamos a pasar ahora precisamente a lo que has apuntado, a todas las consecuencias y a las dimensiones políticas que implican estos indultos. Entonces, Rodrigo, en el debate sobre los indultos existe cierta confusión entre el tema jurídico y el político, ¿no es cierto? Sí, y conectando con lo que acaba de decir precisamente hace un momento Germán, o sea, aquí en general en todas partes, pero especialmente en España, hay mucha confusión en el tema jurídico y en el tema político. Es decir, se considera que si algo en una democracia es jurídicamente admisible, pues entonces políticamente debe ser algo así como intachable, no admite crítica, etc. Yo creo que esta es una confusión gravísima para el futuro de las democracias.
democracias y del Estado de Derecho, ¿no? Porque es necesario distinguir perfectamente. Es verdad que existe una conexión íntima, que la hemos comentado a lo largo de estas preguntas, pero es necesario distinguir perfectamente entre el tema jurídico y el tema político institucional. Es decir, como decía el juez Holmes, bueno, él les decía justicia, que es quizá un poco más cínico, pero podemos decir derecho. Derecho es lo que es un pronóstico sobre lo que van a decidir los tribunales, ¿no? Entonces, claro, conectando lo que decía Germán, los tribunales tienen que tener prudencia en una democracia porque saben que no pueden llegar a todo, o sea, no pueden convertirse en los gobernantes en la sombra del sistema, ¿no? Aparte de que las leyes tampoco les dan pábulo para eso, pero tiene que tener un poco de autorrestricción. Una ley, una democracia no puede llegar a todo, no puede, porque sería pernicioso que lo hiciese, ¿no? Da un margen de actuación, pero espera de los gobernantes un poco de lealtad institucional, un poco de cultura democrática, ¿no? Entonces, claro, nosotros en España esto no llegamos a entenderlo bien, es decir, vemos como un presidente del gobierno nombra a un compañero de partido presidente del CIS, nombra fiscal general del Estado a una antigua ministra, pone como presidentes de empresas públicas a sus amigos, gente que no tiene la más remota idea sobre los temas que está gestionando, y es legal, ¿no? Bueno, es legal porque intentar que no lo sea es muy difícil, es muy complicado. Lo que se espera del gobernante es que tenga un poco de lealtad institucional, de respeto a los principios de una democracia moderna y sana. Pero una democracia se necesita normas, es verdad, normas lo mejor posible, un buen sistema institucional, pero sabiendo que se necesita también lealtad constitucional y lealtad institucional, ¿no? Entonces yo creo, en este tema podemos llegar a la conclusión de que estos indultos son jurídicamente admisibles, es decir, que lo conveniente además es que el Tribunal Supremo, si al final esto se justifica de manera mínimamente presentable, aunque no convenza a nadie, pero de forma mínimamente presentable, no anule el decreto y por tanto lleguemos a la conclusión de que esto es jurídicamente admisible, pero esto no nos puede quitar de hacer una valoración política bastante negativa de esta situación. Es decir, vamos a ver, unas personas que dicen que no respetan la Constitución, que no respetan las normas, que lo van a volver a hacer, etcétera, reciben un indulto, es decir, no son sancionados. Realmente, si echamos la vista atrás a nuestra historia, a la historia de España, este es el error histórico que siempre hemos cometido. Es decir, se hace algo que está claramente en contra del sistema institucional y las personas no son sancionadas por eso. Claro, ¿qué podemos esperar cuando llegan los otros? Cuando lleguen los otros, pues que hagan lo mismo, evidentemente. Y entonces que diga, oye, ¿por qué voy a respetar las reglas si tú no las has respetado? Y ese es el gran problema de nuestra historia desde el siglo XIX hasta la República Española. Entonces yo creo que es grave que realmente no hayamos aprendido de esto y realmente no exijamos por lo menos a la gente a la que perdonamos que manifiesten su lealtad a la norma, a la democracia, en definitiva, que es lo único que se les pide. Y claro, vamos a cometer un error muy serio, legal, constitucional, sin duda, pero realmente un error político que nos puede salir muy caro, sinceramente, ¿no? Que supongo que de esto hablaremos más adelante. Claro, pues justamente continuando con el tema de la justificación del indulto, le quería preguntar a Germán si la cuestión de la proporcionalidad de la sentencia y el respeto a los derechos humanos podrían llegar a justificar el indulto. A ver, yo creo que el proceso y la sentencia fueron exquisitos en el respeto de los derechos fundamentales y de las garantías procesales. Yo diría que fue ejemplar. Ahora ha abundado en ello el Tribunal Supremo en el informe que hace, pero sinceramente lo pienso. Es decir, he estudiado en profundidad la sentencia y creo que fue exquisita. Y además creo que es una sentencia equilibrada. Es una sentencia ponderada. Cuando uno ve la gravedad de los hechos, los delitos en el derecho comparado, aun sin violencia expresa, yo creo que llegamos a la conclusión de que es una condena proporcionada. Pero, como dicen los italianos, más, y entonces ya uno se echa a temblar, ¿no? Hay un pero. Y hay un pero importante en el que toda esa introducción que he hecho no puede llevar a que seamos sinceros con nosotros mismos y sobre todo
con cómo nos están viendo, en particular fuera de nuestra frontera. Yo tuve una anécdota personal porque tuve que dar un seminario en el Max-Plan de Heidelberg en febrero de 2018 y me llevé una muy desagradable impresión entre compañeros, profesores de Derecho Público, al ver que esta percepción que yo digo inicial cuesta hacerla ver en Europa. ¿Y cuál es ese pero? Yo creo que hay que distinguir o hay que ver, al acercarse a esta condena y a lo que ha pasado, ¿no?, una visión macro y una visión micro. Por así decir, el bosque o los árboles. Si vemos el bosque, en esa visión macro, llegamos a la conclusión inicial que yo he hecho. La condena ha sido absolutamente proporcional. Ha habido un intento de ruptura del ordenamiento constitucional, que ha sido un intento de golpe de Estado, claramente, una insurgencia en toda regla, que aun no habiendo sido una insurgencia armada, ha sido gravísima, porque ha llevado a una de las grandes quiebras del orden público de nuestro país en el tiempo que llevamos de democracia. Con lo cual eso es indudable. Y las penas son unas penas proporcionadas a la gravedad de ello, añadiendo que se han utilizado, no habrá habido violencia, pero se ha puesto toda la maquinaria institucional para un fin ilícito. O sea, se han usado todas las instituciones, incluyendo el dinero público, para un fin ilícito, para un fin que además no solo ilícito, absolutamente rupturista del orden constitucional y de la propia sociedad con lo que ello comporta. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Hay una visión micro. La visión micro es, hombre, es que se les está condenando porque hubo manifestaciones, porque se celebró un referéndum. Es que los Jordis lo único que hicieron es coger y subirse ahí con unos megáfonos y romper un coche de la Guardia Civil. Claro, si vamos por la visión micro, esto es desproporcionado, absolutamente desproporcionado. Y el problema que fuera de nuestras fronteras parece que no hemos hecho una labor pedagógica suficiente, y aquí la diplomacia española me parece que ha fallado muchísimo, y lo del informe este provisional del letón en el Consejo de Europa me parece gravísimo, gravísimo, porque lo que permite es que se imponga esta visión micro. El primero que yo se la leí fue, con mis mayores respetos académicos, a López Guerra, que escribió un artículo justo después comentando en una revista de Derecho que comentaron la sentencia, y él ya lo dijo. Esto es, en Europa nos van a encornar, si se me permite la expresión, por la desproporción, pero claro, ocurría eso, iba analizando, es que se ha afectado el derecho a reunión en concreto, se ha afectado el derecho a las manifestaciones, que claro, de esa perspectiva. Y el problema es que la propia sentencia del Supremo tiene alguna debilidad al respecto. Porque claro, se compadece mal que por un lado hace esa visión macro, pero luego te dice, no, hombre, es que en el fondo esta gente solo quería ir a negociar, a presionar al gobierno. Claro, eso debilita mucho argumentalmente la propia sentencia. No, mire usted, eso para empezar, ¿qué es lo que movía a estos señores? No nos interesa. Ya ha dejado claro que no era rebelión, perfecto, no indague más. Pero matices de ese tipo que se introducen en la sentencia nos sitúa en una posición complicada. ¿Esta realidad justifica el indulto? A mi juicio no. Por mucho que lo diga el letón y lo proponga, si lo asume el Consejo de Europa. Esta situación lo que evidencia es nuestra propia debilidad diplomática a la hora de no haber sabido hacer pedagogía exterior y a la hora de haber sabido explicar que aquí no se ha condenado por organizar una serie de manifestaciones o por haber convocado un referéndum. Por haber convocado un referéndum fue lo que ocurrió en 2014 y se les condenó por desobediencia. Punto. Aquí esto es una visión macro. Es verdad, y también hay que decirlo, que en esa parte más deficitaria de la sentencia, claro, la parte de la imputación del juicio individual de culpabilidad, aunque el tribunal se esfuerza, como fallan parte de los hechos probados y parte de, al final hay un encaje, una cierta forzatura. Hay una cierta forzatura que tenemos que reconocer. Pero aún así, yo creo que el tribunal la salvó bastante bien y al final queda bastante bien justificado que el problema no fue que convocaran una manifestación, sino que hubo un intento para
provocar una insurrección, que fue un intento de ruptura del orden constitucional para sustituirlo por otro ordenamiento, por cierto, todo se ha dicho, manifiestamente antidemocrático y profundamente antiliberal. Porque si el intento se hubiera perpetrado y se hubiera instaurado esa ley de transitoriedad, que hubiera pillado confesado a los aquellos catalanes que no comulgaran con el credo independentista, empezando por los jueces que iban a desplazar, con un sistema de elección de jueces totalmente politizado, que deja nuestro sistema del Consejo General del Poder Judicial casi como una panacea, es decir, un disparate, un disparate. Muchas gracias, Germán. Y además has introducido la cuestión de la respuesta internacional que van a tener el tema de los indultos, y precisamente por eso te quería preguntar, Elisa, ¿qué trascendencia crees que puede tener ante los procedimientos judiciales internacionales o la estrategia frente a las euroórdenes este tema de los indultos? Yo creo que lo ha dicho Germán, es decir, tú mismo debilitas tu posición, ¿no? Primero, efectivamente, la percepción, bueno, no solo fuera de España, también en Cataluña, ¿no? Es absolutamente diferente de la que hemos expuesto aquí, y esa percepción se ha intentado combatir malamente en un determinado momento, ¿no? En que se intentó, sobre todo cuando era Borrell ministro de Exteriores, intentó hacer un poco de pedagogía, explicar lo que estaba pasando, combatir un poco esa visión micro que, como bien ha dicho Germán, es la que prevalece fuera y la que, lógicamente, los independentistas han ido diseminando, ¿no? Pero claro, con esta, digamos, decisión del Gobierno de España, de alguna forma les vienes a dar la razón, ¿no? Porque después de todo lo que hemos dicho, al final, incluso por los argumentos que se han manejado para la concesión del indulto, que son particularmente penosos, no hemos hablado de ellos, pero que si la concordia, que si no puede ser la venganza, que si las sentencias las penas son desproporcionadas, es que se están manejando una serie de argumentos, bueno, por no hablar ya de comparar a Junqueras con Mandela, ¿no? Estás usando los argumentos del independentismo, son los argumentos que ellos han ido utilizando en el exterior para, digamos, defender su tesis, ¿no? Por tanto, yo creo que estás haciendo un flaquísimo favor a la democracia y el Estado de Derecho español, porque sencillamente estás, digamos, recurriendo a argumentos que tú estabas combatiendo hace un par de años, cuando, digamos, pensabas con razón que había un discurso fuera de España, bueno, muy, muy comprensivo con las tesis independentistas, y que quizá, como dice Germán, es que básicamente es lo normal. También hay que entender que es muy ignorante no ya de los hechos del otoño del 2017, sino de lo que ha pasado a lo largo de 40 años de democracia, porque claro, esto no es una historia que aparece en otoño de 2017, ¿no? Se ignora que, por supuesto, la administración catalana está totalmente controlada por los independentistas, el uso que se hace de los medios, el uso que se hace de las instituciones, que son ellos los que tienen el poder político, o sea, son ellos, ¿no? Los oprimidos, entre comillas, los que tienen el poder político y, por tanto, la capacidad de oprimir a, digamos, la población independentista. Todo esto hay que hacer una labor que se ha hecho, o que se hizo, digamos, un poco a salto de mata para explicar esa situación, ¿no? Porque, claro, tal y como lo cuentan, es un poco el mundo al revés. Yo creo que, efectivamente, el tema de los indultos es un golpe muy fuerte en la línea, digamos, en esa línea de defensa argumental, de explicar que la democracia española es una democracia plena, que los tribunales de justicia funcionan adecuadamente, que no hay una persecución política, que somos un país que no tiene demasiadas condenas en el Tribunal de Justicia de Derechos Humanos, a diferencia de otros. Es decir, eso te da la línea de flotación. Yo por lo menos lo veo así. Y mantener, digamos, esa argumentación fuera, si alguien, que no sé si tendrán un poco las ganas o la cercanía para oír cómo se están defendiendo los indultos en España, es que realmente es demoledor, porque es que estás defendiéndolos con los argumentos que estaban manejando o que manejan los independentistas, ¿no? Por tanto, yo preveo que esto va a hacer mucho daño si es que sigue la estrategia que había hasta ahora, ¿no? De, digamos, defender que, bueno, pues que esto es como defender los tribunales españoles, el Estado de Derecho, en su caso las euroórdenes, en fin, es un torpedo en la línea de flotación. Yo es que a veces pienso
que nuestros políticos piensan tanto en el corto plazo que no piensan, no ya, es que las 24 horas siguientes, ¿no? Porque esto mañana tienes otra cosa, esto que ha comentado Germán, ¿no? Del Consejo de Europa es gravísimo, o sea, es deslegitimar la democracia española, las instituciones españolas, que obviamente tienen problemas, pero no los que se cuentan ahí, ¿no? Por tanto, y con esto estamos entrando ya evidentemente en las consecuencias del indulto, yo creo que por lo menos en toda esta, digamos, estrategia internacional o pedagogía que se estaba intentando hacer, ¿no? La destroza, vamos, literalmente. No sé cómo después vas a ir a contar ciertas cosas cuando tú mismo has decidido que, bueno, pues que esto es, digamos, como me imagino que se argumentará, pues que la concordia, la convivencia, que las sentencias desproporcionadas, sobre todo ya digo, me preocupan particularmente los argumentos que además son cambiantes y mutables que se han ido ofreciendo porque son los argumentos básicamente que han dado los independentistas, ¿no? Para la concesión de los indultos. Justamente esa es la última pregunta que os quiero plantear a los tres antes de pasar a abrir a las preguntas que nos han llegado por parte de los asistentes, y es que al margen de la legitimación jurídica para indultar, ¿creéis que los indultos pueden mejorar la situación ya no solamente en Cataluña, sino la situación en España? Y quien quiera empezar, Rodrigo, por ejemplo. Bueno, pues un poco en la línea que ha comentado antes Elisa, yo creo que hay que distinguir un poco del corto plazo y del medio y largo plazo, ¿no? Cortísimo plazo, más bien. El cortísimo plazo que puede haber cierta relajación, bueno, no sé, eso también ahí probablemente haya una serie de pactos que nosotros desconocemos, ¿no? Quizá como ciudadanos a los que no hay que rendir cuentas de nada, pues que sabemos poco al respecto y que probablemente no sepamos, y bueno, eso lo iremos viendo. Pero lo que desde luego a medio y largo plazo opino es que no va a mejorar mucho o nada, más bien va a empeorar la situación en Cataluña y en el resto de España, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que comentaba antes, o sea, cuando se crea una cultura de impunidad, porque otra cosa es que ellos hubieran reconocido pues, el marco constitucional y su voluntad de ajustarse a él a partir de este momento, ¿no? Pues bueno, pues aún así ya el tema sería discutible, pero bueno, podemos admitir que en ese caso los riesgos y los perjuicios no serían tan graves, pero que en este esquema pues el indulto es una muestra de debilidad del Estado español clarísimamente, ¿no? Entonces, de las instituciones españolas, y entonces pues evidentemente esto va a reforzar posturas maximalistas, pero no solo de ellos, de los independentistas, sino ya de cualquiera. O sea, aquí se abre un poco la veda, ¿no? Para que como decía antes, es esa lacra que hemos padecido en la historia española desde hace tanto tiempo, ¿no? La lacra de la falta de respeto a las instituciones. Hoy tu falta de respeto y mañana ya veremos la de quién, ¿no? Entonces, en ese aspecto, esto no son buenas noticias para la convivencia democrática española en los próximos años, en mi opinión. Germán, no sé qué piensas tú al respecto. Por desgracia, debo compartir lo que ha dicho Rodrigo. Yo creo que los indultos, en el contexto político actual, tal y como están planteados y tal y como, y partiendo de la realidad de unos señores que se siguen reivindicando a sí mismos y la bondad de haber roto el orden constitucional, porque bueno, la cartita esta de Junqueras tampoco es que fuera muy allá, no creo que puedan ayudar. Otra reflexión. Si se concedieran los indultos, desde luego las razones que están en el informe todavía provisional del Consejo de Europa, no creo que tuvieran que ser las que los fundaran. Porque, como ha señalado Elisa, no se comparece muy mal con la realidad de lo que es nuestra democracia, lo que se recoge en ese informe. Yo no voy a discutir que la utilidad pública, que por motivos de utilidad pública un gobierno los concediera, sobre todo si hubiera compromiso por la otra parte. Pero el informe del Consejo de Europa, aún provisional, reitero, lo que deja nuestra justicia a los pies de los caballos. Y no me parece. Y no, sinceramente no me parece. Soy muy crítico cuando hay que serlo, pero no creo que sea este el caso en el que tengamos que cargar las tintas. Al contrario, creo que la justicia al final es justicia y opera como tiene que operar, pero una vez que se metió en esto porque hubo una violación del orden constitucional de una manera o de otra tipificada en el código, pues lógicamente intervino lo mejor que pudo y lo hizo bastante bien. Y una tercera reflexión que creo importante a este respecto es que debemos salir del marco mental
del nacionalismo. O sea, no podemos seguir en este juego y en esa dialéctica que al final está contaminándolo todo. Todo. Creo que era el presidente andaluz el que ya salió el otro día y decía que él también quería su mesa, pero es que a lo largo de la crisis del coronavirus hemos visto, empezando por Madrid varias veces, actos continuos de levantarse contra el gobierno. Claro, si aquí cada uno va por su cuenta, no respetamos a las instituciones, oye, al rey, pero si mañana fuera una república, entonces los que creemos que es la monarquía le hacemos los mismos desplantes. Hombre, por favor, un mínimo de respeto a las instituciones y, por supuesto, a la legalidad. Y desde esa perspectiva creo que es necesario salir del marco mental del nacionalismo, de esa dialéctica, para afrontar una política de Estado. Una política de Estado que plantee la cuestión territorial, cómo vertebrar adecuadamente nuestro país. Un país que es rico, que tenemos diversidad lingüística, que tenemos realidades culturales, pero que también tenemos muchas cosas que nos unen y hay que vertebrarlo. Desde cómo tenemos que trazar la infraestructura a cómo tenemos que hacer que esa diversidad cultural no se convierta en motivo de generar barreras y discriminaciones, sino en motivo de riqueza, y ahí es donde tiene que haber un pacto de Estado. Y si en ese pacto de Estado se unieran los grandes partidos nacionales y quisieran tener un gesto de magnanimidad contra aquellos que en un momento dado han roto, bienvenido sea, sobre todo si aquello además hay un mínimo compromiso con el orden constitucional y con mejorar el país. Pero vamos, no siendo ese el contexto, yo creo que esto va a llevarnos a que continuemos en esta suicida política de disolución del Estado y que cada vez es más insostenible porque está llevando a eso, a una balcanización de España, incluso en territorios que en principio, y a una polarización, porque esto va a polarizar mucho más. Ojo, que aquí la oposición también tiene una responsabilidad, es decir, el gobierno lo está haciendo mal, pero también tiene que plantarse la oposición y decir, usted, en vez de salir a las calles y soltar patochadas y gritar y tratar de coger al rey y meterlo de por medio, hagan ustedes una propuesta constructiva. Hagan una propuesta constructiva. Elisa, no sé si quieres aportar unas reflexiones también. Sí, no, yo totalmente en la misma línea. Yo soy muy, muy pesimista, ¿no? O sea, pienso que esto es demoledor desde el punto de vista de las instituciones y del Estado de Derecho. Pienso además que es la culminación de un proceso que lleva muchos años, que es siempre la necesidad de un gobierno, uno u otro, que ha necesitado partidos no nacionalistas apoyándoles, en este caso gobierno minoritario, y que simplemente ha habido una escalada en el nivel de concesiones que se han tenido que dar. Antes se podía ceder distintas competencias, luego se podía renunciar a recursos ante el Tribunal Constitucional y ahora, claro, como has tenido lo que has tenido en Cataluña, pues ahora tienes que dar indultos, ¿no? Y esa es la lógica de fondo, que es la de siempre, ¿no? Digamos una lógica de necesito los votos de un partido, primero nacionalista y luego independentista, y tengo que ceder a cambio. Yo creo que esta es la lógica profunda de todo esto, por mucho que lo revistamos de palabras bonitas y de intereses generales y de lo que se quiera. Y en esa lógica, como bien decía Rodrigo, también Germán, en esa lógica el Partido Nacionalista e Independentista está muy cómodo, es la de siempre en realidad, es la de siempre, ¿no? O sea, yo ahora te doy mis apoyos a cambio de esto y mañana te los daré a cambio de otra cosa, y siempre es una lógica ascendente, o sea, nunca hay una, digamos, retroceder o vamos a cuestionar. Lo que pasa es que una cosa es ceder las competencias de prisiones, por ejemplo, que ya podríamos hablar de esto, y otra cosa, le doy unos indultos a cambio de no se sabe qué, o sea, bueno, sí se sabe, ¿no? Del apoyo parlamentario, cuando no hay una reflexión ni un debate de fondo de esto a dónde vamos, ¿no? Y entonces yo creo que donde vamos es a una desinstitucionalización clarísima, o sea, las instituciones cada vez importan menos, tenemos, como dice Germán, cada vez más mesas, esta, la otra, más allá, gobiernos, digamos, regionales yendo totalmente por libre, y quizá lo más preocupante desde el punto de vista de nosotros, de la Fundación de Derecho, una continuo desgaste del Estado de Derecho, porque se nos olvida que el Estado de Derecho en Cataluña sufre mucho, y no ya por lo de otoño de 2017, sino en general, porque además hay unos gobernantes que claramente van diciendo que ellos están, la voluntad popular está por encima de las leyes, que si el pueblo vota una cosa, entonces estamos en esa dinámica, y esto no hace más que confirmar
que efectivamente cuando tus votos son necesarios, tú estás por encima de las leyes. Y lo digo con esa crudeza porque creo que es así. Claro, lo que creo que es muy inocente es pensar que esto se va a quedar en los independentistas, porque mañana serán los populistas de derecha, o serán los de ultraderecha, o será quien sea, porque una vez que instalas esta lógica, ¿por qué solo lo va a utilizar uno? Yo creo que eso Rodrigo tiene toda la razón. Si las reglas de juego son estas, es decir, o no hay reglas de juego, tampoco las habrá para mí cuando gobierne. Es una cosa que se le suele olvidar siempre al que está en el gobierno. Es que a lo mejor cuando llegue a la oposición al gobierno va a hacer exactamente lo mismo, pero al contrario, ¿no? Entonces, al final, lo que digamos, lo que supone una convivencia democrática en un Estado de Derecho es que las reglas del juego se respetan siempre, cuando te interesa y cuando no te interesa, cuando estás en el gobierno y cuando estás en la oposición. Y yo creo que quizá la diferencia con otras situaciones, porque esto evidentemente no viene de la nada, viene de un proceso muy largo, es que ahora se dice. Es decir, yo creo que es la primera vez, en el caso, por ejemplo, de los indultos, donde el presidente del gobierno habla claramente de que cumplir las normas del Estado de Derecho es una revancha. Esto es ya verbalizar cosas que estaban en el imaginario, porque vamos a ver, esto, pero que ya se verbalizan, ¿no? O que hay gobernantes que dicen, bueno, que sí, a mí me ha votado el pueblo, yo no estoy sujeto a las leyes, ¿no? Es decir, yo creo que sí que nos debemos preocupar y mucho, porque ya se están verbalizando cosas que podían estar, como decía Rodrigo, ¿no? Un poco en esa cultura política, pero que ahora ya se expresan, ¿no? Con claridad. Podríamos poner un montón de ejemplos de independentistas, de no independentistas, de partidos de derechas y de partidos de izquierda, porque se está verbalizando, ¿no? Ahora estoy acordando, por ejemplo, de otro indulto que es famoso, ¿no? El de Juana Rivas, donde se verbaliza que es que ella lo ha hecho porque sus hijos podían estar sujetos a una violencia vicaria, pero vamos a ver, que ha habido unos tribunales que han dicho que eso no es así. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Al final. Bueno, pues yo creo que sí que a mí me preocupa muchísimo y además, sin ser pitonisa, creo que de aquí a muy poco tiempo vamos a tener otra crisis muy grave, porque evidentemente esto se cierra en falso, digamos, se recoge un poco las velas, donde te he dicho que esto funcionaba así y que estos eran los límites. Que a mí no es que me guste que los límites sean las sentencias penales, lo digo siempre, el derecho penal es la última ratio, no es normal que tengamos que ir a una sentencia como la del proceso porque no se ha hecho nada durante mucho tiempo, digamos, para limitar o impedir ciertas conductas en las instituciones. Pero dicho eso, si estas son las reglas del juego, estas son las reglas del juego. Y si no, no tenemos reglas del juego. Yo creo que eso va a ser un poco la conclusión, ¿no? De que un poco al final, por lo menos los que tienen el poder, porque para los ciudadanos de a pie es diferente, los que tienen el poder no van a tener reglas del juego. Y a mí eso, como ciudadano, me preocupa. Pues muchísimas gracias, Elisa. Hasta aquí las preguntas que tenía planteadas, pero la verdad es que nos han llegado muchas preguntas por parte de los asistentes, así que os voy a leer 3 de ellas y os invito a que respondáis las que queráis. La primera que nos hace llegar Federico Aranega es si puede existir una responsabilidad penal para aquellos que firman el indulto. Luego, Albert Comellas también nos plantea si existe la posibilidad legal de prohibir indultos para cargos selectos y funcionarios por quebrantar la ley en el ejercicio específico de sus funciones, o quizás sería inconstitucional por eliminar el principio de igualdad ante la ley. Nos plantea esto. Y luego también otra de las preguntas que nos ha llegado, lógicamente porque ha estado muy en el debate estos días, es el papel del rey, si puede llegar a negarse a firmar estos indultos o, bueno, qué posibilidades tiene. Entonces, ya no voy a asignar la palabra. Adelante el que quiera responder a cualquiera de estas. Germán, anímate. Venga, hago una respuesta así tipo telegráfica y abro el debate por si además alguno no compartiera. Respecto a la primera pregunta, yo creo que claramente no puede haber responsabilidades penales por este tipo de indultos. Al final, el tipo de prevaricación sería muy difícil de encajarlo cuando estamos hablando de una potestad discrecional del gobierno tan amplia. Esto lo tenemos que discutir en otras sedes. Si ya me parece difícil el control contencioso administrativo, hacer de esto, meterlo en la jurisdicción penal, me parecería ya disparatado. Entonces no creo.
En cuanto al tema de los limitarlo a determinados cargos públicos, etcétera, hombre, podría tener un sentido. De hecho, lo ha dicho antes Rodrigo, ¿no? Ha habido muchos intentos limitando a determinados delitos, otros no. No creo que fuera una afectación irrazonable al principio un trato discriminatorio falto de carente de razón. Sí, yo creo que podría tener su justificación precisamente en la lógica del autoindulto. No obstante lo cual, y lo ha dicho antes Rodrigo, no sé yo si tiene sentido ir limitando continuamente. Lo que hay que establecer es garantías claras, si es necesario o no el informe, es decir, hasta qué punto debe o no vincular el informe del tribunal o hasta qué punto cuando el informe del tribunal, todo lo que antes ha desarrollado Rodrigo. Tenemos que trabajar, yo creo que una buena ley tendría que ir más en sede de garantías que el límite. Y respecto del rey, voy a ser muy contundente en la respuesta. No, no y no. Lo dijo el Tribunal Supremo además. Pero es que supone una concepción básica de lo que es una monarquía parlamentaria. Y me parece gravísimo, gravísimo. Leía en tuit, creo que era a Sánchez Dragó, que decía, Majestad, por encima de la Constitución está la conciencia. Pero vamos a ver, ¿qué disparate es ese? Eso es precisamente lo que dicen lo que dijeron los insurgentes catalanes. Eso es precisamente lo que dijeron los insurgentes catalanes y siguen diciendo, por encima de la Constitución está mi cosmovisión. Esto no es un disparate. No. El rey es un acto debido. Quien tiene y a quien se le debe de enjuiciar democráticamente por la decisión es al gobierno, que es quien lo concede, precisamente porque vivimos en una democracia. Y si este instituto perdura y tiene algún sentido en democracia, es porque lo ejerce el gobierno, no porque lo ejerza un rey irresponsable. Por tanto, es un auténtico disparate. Pero lo que me preocupa no es ya el disparate jurídico que esto supone, sino el desgaste, la cantidad de personas de buena fe que están viendo en el rey un poder residual que puede ejercer unas funciones que en realidad no puede ejercer. Sí, el rey, por lo que se dice, tuvo una iniciativa cuando dio su discurso en octubre para salir al paso. ¿De acuerdo? Y puede ser que fuera iniciativa del rey. Pero si el rey da ese paso y nadie discutimos ese discurso, que por cierto a mí me pareció impecable, es porque estaba refrendado por un gobierno. No porque el rey tenga un poder de reserva último para intervenir a salvarnos en la democracia. Lo pudo hacer en una situación de extraordinaria necesidad el 23F, el rey Juan Carlos, y la intervención de Felipe estuvo cargada de un gran simbolismo que evidencia la autoridad, la autoritas que tiene la institución de la jefatura del Estado y en particular de una monarquía como en la nuestra, pero que en el momento en el que eso tratamos de convertirlo en un poder jurídico de reserva, de intervención última para que sea el salvapatria, nos estamos situando en los jefes de Estado o en la concepción de la monarquía que teníamos antes de la Segunda Guerra Mundial, si no antes de la Primera, algo radicalmente inconstitucional y a lo que solo puede llevar es a desgastar a la corona porque personas de buena fe puedan pensar que el rey puede llegar a hacer cosas que no puede llegar a hacer y por tanto al final terminan desgastando y tenemos un desgaste por parte de un sector de la izquierda que la está atacando, por supuesto por parte del independentismo que el rey ven como simboliza la unidad del Estado, pero no solo la unidad del Estado, la unidad de un Estado plural, porque es un rey que habla todos los idiomas de España, es un rey que trata de integrar en esa idea de unidad y lógicamente eso va contra los pilares del nacionalismo excluyente, pero es que ahora para colmo vemos que la derecha más escorada está también en ese intento de apropiación o de convertirlo en un salvapatria, está también con unas nociones absolutamente casposas desde el punto de vista jurídico constitucional o de la teoría o la concepción del Estado, está desgastando la propia institución en una buena monarquía, en una monarquía parlamentaria que es la única manera de concebirla en democracia. Entonces, me parece muy, muy, muy grave. Rodrigo, no sé si quieres añadir algo.
No, yo creo que Germán lo ha dicho de forma impecable. Comparto totalmente sus respuestas en las tres cuestiones, sin duda alguna, ¿no? Tema de la responsabilidad penal, la primera, es que de nuevo volvemos a lo mismo, es imprescindible distinguir el tema jurídico del político. O sea, nosotros no podemos ir con el derecho, y menos aún con el derecho penal, a todas partes en una democracia. Tenemos que ir con la responsabilidad política, con la responsabilidad de ciudadanos de exigir a nuestros políticos pues, comportamientos democráticos, pero no podemos, cada vez que no hacen algo que no nos gusta o que consideramos antidemocrático, legítimamente democrático, no podemos enarbolar el derecho, porque el derecho tiene sus límites y si nos empeñamos en utilizarlo vamos a hacer un flaco favor también al sistema constitucional. Elisa, no sé si quieres añadir algo, os leo un par de preguntas más también que han planteado. Sí, no, yo totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Germán y Rodrigo, o sea que si quieres avanzar, si hay alguna pregunta más. Sí, hay dos preguntas interesantes que nos envía Miguel Cornejo Castro y otra Iñaki Arana. La primera de ellas nos preguntan qué consecuencias creéis que puede tener el recurso que se pueda presentar contra los eventuales indultos, si tendríamos que esperar 4 años o se aplicarían medidas durante el recurso. Y luego también qué puede hacer la comunidad internacional para evitar ataques a la democracia tan evidentes como este. ¿Qué podría plantear la comunidad internacional para contrarrestar estos indultos? No sé quién quiere abrir la Bueno, respuesta. si queréis voy yo. A ver, el tema del recurso ante el Tribunal Supremo no lo hemos comentado antes, pero aparte de que, como se ha dicho, supone poner en un embolado tremendo a la Sala Tercera, ¿no? Por lo que hemos comentado, tiene también un problema de legitimación, ¿no? Porque en el recurso contencioso administrativo, que es el que cabría, en principio los que tienen legitimación, como fue en el caso del kamikaze, son las personas que tienen un interés legítimo o un derecho. Y en el caso del kamikaze, los que pusieron el recurso fueron los familiares directos, con lo cual el Tribunal Supremo entendió que estaban legitimados. Legitimados quiere decir que pueden acceder, pueden interponer ese recurso y digamos, les va a ser admitido. En este caso, los que han anunciado el recurso son más bien organizaciones, sobre todo algún partido político, y pueden encontrarse con que se les diga que es cuestionable que tengan esa legitimación porque en contencioso administrativo, en la justicia contencioso administrativa no hay una acción popular como la hay en el derecho penal. La reconocen algunas leyes, por ejemplo, las leyes medioambientales la reconocen, pero si no la tiene reconocida con carácter general, no cualquiera puede ir en defensa de, en este caso, de la legalidad o de lo que se entiende que se ha vulnerado la ley del delito, ¿no? Con lo cual, habría ese problema. Si el Tribunal Supremo entra y considera que sí hay esa legitimación, yo no sé qué plazo puede tener, pero los plazos de los recursos llevan su tiempo, ¿no? Con lo cual, es más que probable que, bueno, no, probable no, seguro, que si no hay medidas cautelares, esas medidas cautelares tendrías que pedir que se suspenda la decisión del indulto para que esta gente no salga a la cárcel, y esto es muy difícil porque eso es tanto como anticipar el fondo del asunto, es decir, que al final se tendría que producir al Tribunal Supremo vía medidas cautelares sobre el fondo del asunto. Quiero decir con todo esto que al final lo normal, si se pone el recurso y se admite, es que el Tribunal Supremo vaya a resolver más tarde, no sé si 1 año o 2 años, lo que le lleve, y por supuesto con los presos ya en la calle, ya indultados, porque en la calle ya están. Entonces, lo que quiero decir con esto es que se sitúa en una tesitura complicadísima y no digamos ya, si como antes decía Germán, dice, oiga, me lo vuelve usted a motivar. O sea, lo ideal es que esto no pase, ¿no? Porque creo que someter a una tensión institucional tremenda al Tribunal Supremo y ya bastante tenemos con lo que tenemos. El tema de hasta qué punto desde las instituciones internacionales, sobre todo la Unión Europea, se nos puede amparar, bueno, pues tiene un poco que ver, en primer lugar, yo creo que esto es importante. Es difícil que unas instituciones, a pesar de las instituciones europeas, vayan a tener más cuidado con nuestro Estado de Derecho que nosotros mismos. Esto yo lo digo siempre, es decir, es que nos salven desde Europa. Pero vamos a ver, oiga, si ustedes mismos deciden, en este caso, por ejemplo, que esto no ha sido para tanto, que digamos al final conviene el indulto por razones de utilidad política, por razones de las que sean, utilidad pública, es difícil que nadie te vaya a mandar la plana desde fuera. Es decir, si tú mismo estás diciendo que eso es así y un gobierno democrático y legítimo está diciendo que eso es así, complicado que alguien desde fuera te vaya a enmendar la plana. Lo digo porque en general tenemos mucha tendencia a decir, esto no nos gusta, que nos lo arreglen desde fuera. Pues es que a lo mejor si no nos gusta lo tenemos que arreglar nosotros primero dentro, ¿no?
por las vías que tenemos, las vías de la sociedad civil, las vías de la exigencia de responsabilidad política, etcétera, porque es difícil que desde fuera se vaya a ver como grandes vulneraciones del Estado de Derecho, grandes vulneraciones de la democracia, lo que nosotros mismos o nuestros gobiernos no perciben como tales, ¿no? Pues tampoco tiene mucha lógica y tampoco tienen muchos instrumentos, digamos, para intervenir, más allá de alguna cuestión concreta que pueda llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una cuestión particular, ¿no? O a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, pero más allá de eso, lo normal es que estos problemas, lógicamente, los tengamos que resolver nosotros, precisamente porque somos un Estado de Derecho y una democracia. Rodrigo, Germán, no sé si queréis añadir algo antes de que cerremos el debate. Bueno, no, pues, totalmente de acuerdo. Sí. Yo también. De acuerdo. Pues nada, vamos a dejarlo aquí porque yo creo que llevamos ya 1 hora y media de debate que ha sido bastante interesante. Hemos aclarado bastantes cuestiones del tema de los indultos. Quería agradeceros a los tres por vuestra participación y también a todas las personas que nos han estado siguiendo a través de Zoom y por YouTube. También animarles a que conozcan, si no nos siguen en redes sociales, que nos comiencen a seguir, que conozcan la Fundación y que también, si les han gustado este tipo de debates, que la apoyen mediante donaciones para que podamos seguir haciendo estudios, debates, coloquios sobre el Estado de Derecho. Así que, sin más, nos despedimos y nos veremos en el próximo coloquio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.